Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a sacar la sala de espera para que se puedan conectar sin ningún problema. Gabriela, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Ya, ahí quitamos la sala de espera, así que se pueden ingresar sin tener ahí la autorización, ¿ya? Así que si se desconectan, pueden volver a conectarse. Tips que les voy a dar antes de comenzar y que vamos a empezar con una pequeña presentación. Yo sé que muchos me conocen, otros no. Buenas tardes a todos los que se están reuniendo. Ya, en la pantallita, la parte superior derecha, hay un botoncito, unos tres puntitos ahí. Pongan la opción que dice anclaje, ¿ya? Para que el sub no se cambie en alguna cámara cuando se encienda un micrófono, ¿ya? ¿Qué más les voy a comentar? Van a tener la grabación también de esto, los que no pueden ingresar o quieren ver la grabación en el mismo mail al cual se inscribieron, perdón, la van a tener mañana, ¿ya? Es una nube virtual, así que ustedes pinchan esa nube virtual, los va a llevar como a un Google Drive que se llama WeTransfer y ahí pueden descargar la clase para verla de nuevo o para tenerla como ustedes estimen conveniente. Vamos a comenzar con una presentación básica. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista. Tengo un diplomado también en medicina tradicional china y ahora estamos estudiando nuevamente quiropraxia. Vamos en segundo, entre otras cositas que hemos estudiado: fitoterapia, masoterapia, cosmetología, etcétera, etcétera. Ya tengo 42 años. Mi nombre es Giovanni Valdivia, ya lo mencioné, y estamos acá en el centro Wanmin haciendo cursos y talleres ya hace bastante tiempo, como unos 4 años. Lo que hoy vamos a revisar es una clase introductoria que tiene relación con uno de los métodos de diagnóstico más antiguos en la medicina tradicional china, que es el diagnóstico a través de la lengua. Para eso vamos a ir revisando la diapositiva. Voy a compartir pantalla. Ya. Esta presentación, como les mencionaba anteriormente, vamos a ir tomando algunos conceptos. Como tenemos una hora solamente, vamos a ir tomando unos conceptos básicos, unos conceptos un poco más específicos y algunos patrones a lo largo de esta hora. ¿Ya? El diagnóstico por la lengua, como yo les mencionaba anteriormente, o glosodiagnosis, voy a bajar un poquito la música, es uno de los pilares fundamentales de la medicina tradicional china. Es una de las ramas, ¿ya? Que tiene sus primeros comentarios o primeras revisiones en lo que es los clásicos de la medicina china, en donde aparece por primera vez las técnicas de acupuntura, las técnicas de ventosa, las técnicas de aplicación de calor mediante la moxibustión, ¿ya? La digitopuntura, etcétera, etcétera, y todas estas técnicas, ¿ya? El clásico de la medicina interna del emperador amarillo, que está basado en las dinastías Ming y Qing, es el primer texto que habla de la revisión de un patrón específico que tiene relación con el diagnóstico a través de la lengua, ¿ya? Este libro o texto clásico tiene muchos años desde que se comenzó a investigar este tema, ¿ya? Obviamente esto también tiene relación con el diagnóstico exhaustivo y la mecánica o el funcionamiento de esta medicina tradicional china. Cuando hablamos de medicina tradicional china, sería un conjunto de características o algo más macro en donde hay ramificaciones o subdivisiones. Y esas subdivisiones podrían ser las herramientas terapéuticas que componen esto macro, como por ejemplo la glosodiagnosis, como por ejemplo
la acupuntura y algunas de las que ya hemos mencionado. Desde sus orígenes, la medicina china ha dado gran importancia a la apariencia externa y al comportamiento de los pacientes. Siempre se ha considerado que hay una conexión eh, muy, fácil quizás, o muy fácil de diagnosticar, fácil de observar. Y esa conexión que siempre se ha considerado importante tiene relación con el entorno, o sea, con lo que hay afuera del cuerpo, ¿ya? Pero además en los inicios también se fue estudiando cómo un factor etiológico, un factor versus clima, una condición específica podía tomar este cuerpo, esta parte externa, y también ir a la parte interna, ¿ya? Y ahí se producen los síndromes. Entonces, en esta historia del diagnóstico, en donde se habla de las ramificaciones que tiene la medicina china y las que podemos observar para hacer un diagnóstico, van a tener esa conexión. El cuerpo obviamente se va a manifestar de cierta manera o va a generar un patrón específico en esta parte más externa, ¿ya? Visible, con capacidad de admiración y que puedo diagnosticar, como la lengua. También, por ejemplo, podríamos hablar de la auriculoterapia cuando miramos la oreja, la iridología cuando miramos el ojo, las líneas de la mano, la quiromancia china, la reflexología podal, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son microsistemas o son parte de estas ramificaciones que podemos observar para ir haciéndonos un diagnóstico. Aquí hay un dibujo alusivo, ejemplo, del texto clásico que tenía relación con el tratado de la lengua, ¿ya? Aquí con mucha imaginación en este recuadro, aquí está una lengua, ¿cierto? Y aquí están los textos o los apuntes que se tomaban en esta diferenciación. En la lengua, en términos específicos, van a haber patrones que nos van a entregar información que podemos llevar a estas características o un diagnóstico, ¿ya? Cada una de estas va a presentar una zona específica en la lengua y que esa zona va a tener relación con eso interno que yo estoy mencionando, ¿ya? Y obviamente tiene relación con todos los otros patrones que forman la medicina tradicional china. Eh, Recapitulando y para cerrar un poco el tema, ya sabemos que es de la medicina china en los textos clásicos, ya en donde son los primeros indicios de esta glosodiagnosis o de esta admiración de la lengua. ¿Ya? Si la lengua está floja por una parte y hay babeo y el paciente está irritable, tiene relación con el meridiano o canal del riñón. Entonces ese debiésemos trabajar. Si el pulso, por otro lado, en la zona de corazón está duro, ¿cierto? Fuerte y largo, entonces la lengua también va a tener un significado o también va a tener un patrón que tendría relación con ese síndrome. Se dice que la lengua se va a encoger, ¿cierto? ¿Ya? Y que el paciente no podría hablar. Y si es un patrón específicamente de hígado, ya el hígado está trabajando mucho, está agotado, los labios también van a tener un significado específico, se van a colocar más azules y la lengua tiende a enrollarse como un pergamino. Esto obviamente con mucha metáfora, ¿ya? Cuando los textos clásicos hablan, y sobre todo la medicina china, habla de mucha metáfora. Entonces, de cierta manera, hay patrones que no van a ser específicamente así, como que la lengua se va a enrollar como un pergamino, pero tiende, ¿cierto?, a acortarse, a subirse, ¿ya?
También se habla a veces de los colores específicos, pero también hay mucha metáfora en eso. Entonces, por una parte ya sabemos que esto viene de la medicina china, es un pilar fundamental y tiene relación con otras cosas que conocemos o no conocemos de la medicina china, como por ejemplo los canales o meridianos, ¿ya? Eh, Quizás todos hemos escuchado hablar en alguna oportunidad de estos meridianos o canales, es lo mismo, ¿ya? Lo mismo para referirse a canales o meridianos, ¿ya? Y cada uno de estos meridianos que tienen el nombre de un órgano específico van a generar un patrón que va a tener relación con otro tema fundamental. Denme un minuto que alguien rayó aquí, me genera toque que esté la línea ahí. La vamos a eliminar. Denme un minuto. Ya. Ahora sí. Volvemos. Entonces. Déjenme. Ya, ahí está deshabilitado. Entonces, estos patrones específicos ya sabemos que tienen el nombre de uno de los órganos, ¿ya? Y el meridiano, por ende, tiene el nombre de ese órgano. Corazón, pulmón, riñón, vesícula, y en el cuerpo nos vamos a encontrar con lo mismo: corazón, riñón, vesícula, meridianos o canales de esos órganos. Y en la lengua nos vamos a encontrar con sectores que son corazón, riñón, ¿cierto? Y todos los mismos, porque aluden a este mismo ciclo, ¿ya? Los pilares fundamentales o principales de la medicina china son algunos patrones específicos, como los elementos, los 5 movimientos, Wuxin, los órganos, los San y los Fu, que también pertenecen a los meridianos, ¿cierto? Entonces, la revisión en términos generales es más o menos la misma. Y se habla de un lado, podríamos decir, negativo y otro positivo. O podríamos decir de yin y yang. O podríamos decir de calor y frío. Entonces, ese patrón que va a ser más asociado a un calor, más asociado a un frío, va a tener características específicas. Y esas características van a ser las que van a generar un patrón específico asociado a ese órgano. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con esas características físicas en el cuerpo, pero además los vamos a ver con las zonas en cada parte de la lengua. En esta teoría de Yin y Yang, que es parte de esta base para entender el diagnóstico, vamos a ver que hay un equilibrio que de cierta manera se busca tener en el cuerpo. Generalmente siempre hay un desequilibrio de uno o de otro. Entonces eso es lo que va a generar un patrón o un síndrome, ¿ya? Un conjunto de características más asociadas a un frío porque el yin está muy arriba, o más asociada a un calor porque el yang está muy arriba. Y ahí van a estar los patrones que se van a ver en el cuerpo, pero en el diagnóstico en la lengua lo vamos a ver. Como por ejemplo, la lengua más blanca, la saburra más blanca, la cara también, ¿ya? Entonces hablamos de que si bien hoy día nos enfocamos solamente en la lengua, porque eso es la glosodiagnosis, en términos generales la medicina china habla de que el diagnóstico a través de la visualización es un complemento de todo, ¿ya? Y eso nos va a ir dando directrices de cómo podemos, qué es lo que sucede con el paciente y cómo lo pudiésemos tratar. En la medicina china hay técnicas o microsistemas en los que podemos diagnosticar y además podemos trabajar, como la auriculoterapia, la reflexología podal, pero acá en la glosodiagnosis, el diagnóstico por la lengua, solo podemos diagnosticar,
¿ya? A menos que seamos acupunturistas y ahí hay punciones específicas que se pueden hacer por la zona de abajo o por la zona media de la lengua, ¿ya? En base a eso, nosotros vamos a tratar de generar con estas técnicas o con lo que aprendamos, vamos a intentar generar un equilibrio de este yin y yang, que ya como mencioné va a tener principios de calor y principios de frío, o una mezcla. También hay sintomatologías para la medicina más convencional o síndromes para la medicina china que van a ser mixtos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un constante movimiento en todo lo que tiene relación con el cuerpo, en lo que habla, si lo llevamos a los elementos, si lo llevamos a los sistemas, el sistema respiratorio, cardíaco, todos están en un constante movimiento y además en una constante comunicación unos con otros. Entonces, por ende, se asimila que en este yin y yang también va a haber una mezcla. No nos vamos a encontrar jamás con solamente un patrón específico, o que es solamente frío, o que es solamente calor. Siempre va a haber una mezcla. Como por ejemplo, si ponemos un caso de fiebre o un caso de resfrío, primero vamos a empezar con más sensación de frío. Nos vamos a querer tapar. Tomamos alguna infusión, algún paracetamol, se genera un cambio a través del calor o se genera ese cambio de calor porque nos dio fiebre. Entonces ya no vamos a querer tomar el té caliente y ya no vamos a querer estar tan arropados, ¿cierto? Lo contrario, ¿ya? Antiguamente, bueno, para las personas que están acá en Chile, antiguamente a los bebés o cuando había mucha fiebre en los centros de atención de urgencia era a través de agua fría, que era el mecanismo de bajar un poco esta fiebre, ¿ya? Entonces, de cierta manera hay muchas similitudes desde la medicina más convencional con la medicina china, en este yin y yang, ¿ya? Y algunas de las características que tenemos acá las vamos a entender como que siempre va a haber una mezcla, ¿ya? Y no siempre va a haber solamente un órgano que sea afectado, sino que van a haber varias zonas. Por ende, también podríamos llevarlo a cuando me duele la espalda. La espalda me duele y es un dolor específico, a veces un dolor fijo, pero muchas veces es un dolor migratorio, ¿ya? Entonces eso también hablaría de que lo más probable es que comienza con un meridiano porque tiene relación con la vejiga, por ejemplo, un meridiano de vejiga, pero después se pasa a su acoplado. Me podría doler la zona frontal que pertenece al meridiano del riñón. O podría ser el meridiano del hígado y después el meridiano de la vesícula biliar, ¿ya? Entonces, van a haber patrones específicos y características que van a determinar ese mecanismo, ¿ya? Y como mencioné anteriormente, los canales o meridianos son estos que van a permitir la circulación de chi y de sangre. Paréntesis, estamos haciendo una pincelada de todo, ¿ya? Porque tenemos una horita, entonces vamos avanzando. Y esta circulación de chi y de sangre va a nutrir los tejidos, los músculos y también los órganos. Se menciona que hay una ramificación interna que tiene la conexión para darle este principio o este nombre. Es decir, que el meridiano del corazón se llama meridiano del corazón porque lo que vemos, por ejemplo, internamente hay una ramificación que sale o pasa por ese órgano, por ende desde ahí vendría el nombre de ese meridiano, ¿ya? En la digitopuntura, por ejemplo, eh, vimos en un curso de digitopuntura, se los cuento como para complementar, vimos algunas
partes de este libro, estos clásicos, en donde se habla de unas disecciones de cuerpos, ¿ya? Muy de manera metafórica, pero hay disecciones. Y eso explica que esta conexión o este mecanismo tan arreglado, tan específico, tan actual, funcione, porque en el fondo esa disección hablaba de que este meridiano o esta teoría de los meridianos y esta conexión interna, externa, tiene relación con la anatomía, más que algo que sea netamente energético, ¿ya? Porque mucho se habla, se piensa que es algo más energético específicamente. Pero las nuevas lecturas y los nuevos documentos y estudios hablan que es una teoría más física. Tiene un poco, obviamente, de lo energético porque tiene relación de cómo se crea este movimiento, ¿no? En observación de temas externos y a llevarlos a una similitud de algo interno. Pero además de esto, como les mencionaba anteriormente y como paréntesis, en ese curso hablamos de algunas frases específicas que hablan de estas disecciones y desde ahí se fue creando, ¿cierto? Que el meridiano tal tenía ese nombre porque una rama venía de ese elemento, ese órgano o esa víscera. Por ende, en esta misma teoría, se dice que al trabajar, por ejemplo, ese meridiano, va a tener una significancia en el órgano en términos de sus acciones. Y desde ahí también esa conexión hablaría que esas ramificaciones, por ejemplo, también las podemos ver en la lengua, ¿ya? La lengua, si bien es un músculo, pero tiene muchas terminaciones nerviosas que tienen la actividad o la acción que podamos realizar el habla, el lenguaje, comer, etcétera, etcétera. Entonces también hay ramificaciones que tienen relación con esta conexión específica como la que expliqué antes de los meridianos, ¿ya? Por ende, por eso podríamos observar. Algunos meridianos no vamos a extendernos tanto acá, solamente los vamos a mostrar para ir avanzando para que se entienda un poco de lo que vamos hablando. Cada uno tiene un recorrido, cada uno tiene puntos específicos y puntos que son asociados a una conexión, puntos principio y fin, puntos extraordinarios, ¿ya? Que son los que tienen la conexión. Y por ejemplo acá solamente voy a mencionar que este sería el meridiano o el canal que uno generalmente ve y esta punteada, ¿cierto? Sería el que no vemos. El de que yo hablaba anteriormente, que todos los meridianos tienen una conexión con otro meridiano, con órganos internos, etcétera. ¿Ya? Es como, siempre lo menciono, como una red del metro, ¿cierto? Hay líneas longitudinales, horizontales y hay partes en donde nos podemos cambiar de línea, hacer una combinación. Acá lo mismo, esa combinación va a ser un punto importante que nosotros vamos a utilizar para X cosa. ¿Ya? Si se fijan acá pasa lo mismo, hay unas líneas punteadas que son las que tienen relación con el órgano meridiano de estómago, canal del estómago, y por eso esa ramificación que no podemos ver pasa por el órgano. Entonces eso mencionaría que este diagnóstico a través de la lengua va a tener más o menos el mismo principio, ¿ya? De esa conexión. Por eso si tenemos una lengua con alguna parte dañada, por ejemplo, podría significar que esa zona que pertenece a X necesita terapia, ¿cierto? Necesita o sacar yin, frío, o subir yin para estabilizar, o sacar calor, o disminuir. Y también esos patrones lo vemos en todos los seres, en todos los mamíferos.
No solamente se ve esta red, como lo estamos viendo acá, en los humanos, sino que también hicimos un taller hace un tiempo de la digitopuntura en mascotas. Y ahí se utilizan los mismos meridianos que tenemos en el cuerpo los humanos, ¿cierto? También hay una conexión acá y también hay zonas específicas y los meridianos también aparecen en los animalitos. ¿Ya? Así que no somos solamente nosotros. En esta forma de la lengua, o en esta anatomía de la lengua, vamos a encontrarnos con distintas papilas o distintas zonas, como por ejemplo las papilas fungiformes, las papilas filiformes, la papila circunvalada, etcétera, etcétera. Y en este esquema, por decirlo, o mapa, cada una de las zonas va a tener relevancia con un sabor, ¿ya? Con lo que se habla de el gusto, ¿ya? Que es este que está acá, ¿cierto? Vamos a tener una zona amarga, una zona ácida, una zona salada o zonas saladas y una zona dulce. Pero lamentablemente nos han mentido todo este tiempo. Porque nuevos estudios y expertos han hablado que no específicamente estas papilas o estas zonas tienen relación con solamente sentir esos sabores. ¿Ya? Esto también se creó como, en términos generales, un mapa, más en la parte más anatómica, ¿ya? Para ejemplificar que la lengua tenía distintas papilas que sentían un sabor específico. Pero los nuevos estudios dicen que todas las zonas sienten todos los sabores, ¿ya? No hay una lengua específica como la que está acá, ¿ya? No solamente en esas zonas vamos a tener la presencia de unas papilas gustativas que solamente determinen lo amargo, lo ácido, etc. No me crean, búsquenlo y lo van a encontrar, ¿ya? Entonces, ¿por qué decía esto? Porque si fuese esto anatómicamente, no nos coordinaría o no se haría la similitud con el mapa de la glosodiagnosis. ¿Por qué? Porque cada órgano va a tener va a tener un sabor, ¿ya? Y ese sabor es completamente distinto al que veíamos y al que expuso por mucho tiempo más anatómico este mapa que mostramos anteriormente. Les voy a mostrar, si yo lo tengo por acá, para que lo veamos, ¿cierto? Acá están los mapitas, ¿ya? Acá tenemos los distintos mapas, la secuencia, ¿no? También que ha pasado de una a otra, una revisión, ¿ya? Entonces, el más básico, el que siempre encontramos por internet, va a hablar de las consonantes o letras vocales son la primera de el órgano. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, riñón, acá tendríamos corazón, hígado y vesícula biliar, estómago y vaso. Ese es el más simple. Pero muchos estudios y también expertos en el tema, como por ejemplo hay textos de Giovanni Machocha que hablan de por qué se limitaban algunos órganos si en el cuerpo están todos, si en los meridianos también están todos, ¿ya? Entonces de ahí se hace de cierta manera varios esquemas para ir depurando cuál es el definitivo, ¿ya? Obviamente está este posterior y el definitivo sería este, en donde nos encontramos que en la punta va a corresponder, a corazón, la zona entre la punta y el centro va a corresponder a pulmón, el centro de la lengua va a tener relación con el estómago y con el vaso páncreas, la base,
la parte de más de adentro, ya sería la zona de riñón. Los intestinos a los lados, intestino grueso, intestino delgado, y en el borde izquierdo va a estar el hígado y en el borde derecho va a estar la vesícula biliar. Este sería el definitivo, ¿ya? Y si lo llevamos, por ejemplo, a un dibujo o a un esquema, como para entenderlo, sería como que yo pusiera este mismo dibujo o fantoma de acupuntura, o dejémoslo solamente como cuerpo, que mi lengua va a tener esta posición. Es decir, la podría dividir en 3 segmentos que tienen relación con las 3 superficies, con los 3 yaos. ¿Ya? Entonces, hay uno que va a ser el de abajo, el inferior, que va a estar en esta zona. Superior, por ejemplo, ¿ya? O superior, medio e inferior. Pero si yo giro esto, cuando yo saco la lengua, el inferior va a estar más hacia adentro. ¿Y cuál va a ser? Va a ser el de riñón, vejiga y de los intestinos. ¿Por qué? Porque esta zona pertenece a una de las 3 porciones, ¿cierto? Pero como yo saco la lengua, ¿cierto? La lengua, al sacarla, sería esa posición. En el medio que vamos a tener, o en la zona del medio, vamos a tener estómago, vaso, y por un lado hígado y por el otro vesícula biliar. Y en la punta, que sería la parte más externa, o esa posición o porción superior, va a ser lo que hay en esa zona también. Pulmones y corazón. Entonces, primera zona, pulmones y corazón. Esto está al revés, ¿cierto? Como estoy sacando la lengua. Y el de más abajo sería lo más interno. Acá vamos a tener estómago, vaso, hígado, vesícula biliar. Y en la zona urogenital o en el yao inferior vamos a tener lo que está en esa zona, que va a ser intestino delgado, intestino grueso, riñón y vejiga. ¿Ya? Entonces, en base a este esquema, después vamos a ir viendo los patrones específicos que se van dando en la lengua. Aquí yo sé que muchos han visto este esquema, otros no, pero aquí hay un resumen de lo que mencionaba anteriormente, y haciendo un resumen, cada uno de los órganos, corazón, intestino delgado, vaso, páncreas, estómago, va a tener una parte de este esquema. Uno va a ser un órgano y el otro va a ser una víscera, y van a formar un conjunto de características, como por ejemplo el corazón va a tener al intestino delgado y va a tener una emoción, va a tener el sabor que yo mencionaba anteriormente, ¿cierto? Acá. Y va a tener una manifestación en el cuerpo también. Y de todos estos se va a aparecer va a generar, ¿cierto?, un meridiano, y va a aparecer una zona determinada en la lengua, que después vamos a ir revisando para ir entendiendo, ¿ya? Entonces, podríamos resumir que esta revisión, en términos generales, de todo lo que hemos comentado, una de las maneras de revisarla es por 8 principios o 8 reglas, también pueden aparecer en los textos, en donde se habla de un exterior y un interior que tendría relación con un yin y un yang, por ejemplo. También, aparte de esto, ya, porque esto sería la característica específica, pero interior también es yin. Y también podría tener relación con el órgano que es más profundo, en esta externo e interno que coloca la medicina china, no hablando anatómicamente, ¿ya? Y por otro lado, lo exterior va a ser más yang,
Y también podría estar relacionado con ese órgano que es más yang. También el otro patrón de estos 8 principios o 8 reglas va a ser que hay un exceso o hay una deficiencia, ¿cierto? Hay algo que está muy arriba, muy rienda suelta, y hay otro que está a lo mejor muy abajo o deficiente, ¿cierto? Un exceso o una deficiencia. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, los patrones que van a tener relación también con el cuerpo, con lo que siente, con las características, englobando todo lo que hemos ido mencionando, ¿cierto? Características yin, lo que expliqué de a lo mejor estar más arropado, ¿cierto? Cómo va a estar mi piel, va a estar más blanca, muy blanca como yo, más roja, cómo va a estar la saburra, que es esa capa blanquecina, cómo va a estar la lengua en su forma, más ancha o más delgada. Eso también podría ser una plenitud o una insuficiencia. También podría entregarnos rasgos de un patrón interno o un patrón externo. Luego de eso vamos al frío y calor, que no es lo mismo en términos específicos que un yin y un yang. ¿Ya? Habla más de lo que tiene relación con el patrón o con el síndrome para la medicina china. Fiebre, resumiendo muy básico, fiebre más calor, ¿cierto? Resfrío, por ejemplo, más frío. Pero el resfrío también se puede convertir en calor. Entonces volvemos a lo que explicaba anteriormente. No hay un patrón que solamente corra por una vereda o solamente se manifiesta hacia un lado. Oh, me duele este brazo, pero a la larga este también me va a doler, ¿cierto? Ah, tengo un problema en la pierna izquierda y cojeo, y como piso mal, a la larga, si no me trato, la pierna derecha va a resentirse también porque estoy sobreexigiendo el lado bueno, ¿cierto? Entonces hay una bilateralidad, y también eso concordaría con que todo es un ciclo, ¿ya? Y bueno, además en el cuerpo todos los meridianos están de manera bilateral, ¿ya? En la lengua no, porque hay solamente una lengua, pero tenemos hacia acá meridiano o canal del corazón y hacia acá, ¿ya? Solamente las líneas medias, posterior y frontal, no tienen otro igual, pero se trabajan a la par, como un yin y un yang, ¿cierto? Dos formas que se necesitan y no puede existir una sin la otra. Y ahí eso sería más o menos el yin o el yang. Entonces estos 8 principios hablan de que el patrón podría ser de origen exterior o interior. Por ejemplo, si es más de piel, ¿cierto? Es más de piel, es de agudo, de poco tiempo, podríamos decir que es exterior. Pero cuando es más de órgano, de larga data, ya es interior, ¿cierto? Y esto nos va a entregar también las características para descifrar esto. Porque si es más interior, casi siempre va a estar más asociado a un frío y a un yin, a algo profundo, o algo que va desde el exterior hacia lo interno, por ejemplo. Y probablemente va a ser más de deficiencia, porque lo deficiente está asociado más al patrón interno. Que el exceso, una inflamación, me golpeé, rojo, me duele, inflamado, no me lo puedo tocar, es algo exterior, está caliente, es más yang, y hay un exceso porque es así, gigante. ¿Se fijan? Entonces, de cierta manera, conociendo algunos patrones, yo puedo ir determinando cómo podría ser ese patrón que tiene ese paciente con solo ver y diagnosticar a través de la lengua, ¿ya?
Y obviamente, como mencioné, hay patrones mixtos, interior y exterior, cómo se van a ir presentando, van cambiando, van mutando hacia un lado, hacia el otro, los síndromes que yo mencionaba, medio interno, medio externo, porque nada es blanco y negro. ¿Ya? En la medicina china y también en la medicina convencional no hay solamente algo uno que vaya hacia un lado. ¿Por qué? Porque ahí eh, los dos sistemas hablan de lo mismo. Hay una coordinación interna de los sistemas. El sistema cardiovascular no trabaja solo, trabaja con el pulmonar. ¿Ya? Entonces, si hay una deficiencia de uno del otro, ambos podrían afectarse. Por ejemplo, podría poner, siempre pongo este ejemplo, pero es real, paciente con temas pulmonares, ya podría tener un paro cardiorrespiratorio. Hay una mezcla de dos sistemas. Y a la inversa, un patrón cardíaco también se puede afectar al pulmón. ¿Por qué? Porque trabajan a la par. No trabaja de manera aislada, ¿cierto? Si, si hablamos de la parte digestiva, por ejemplo, me cae algo mal, perfecto, pero no se genera solamente una molestia o un dolor, a lo mejor te da diarrea, a lo mejor, ¿cierto? Hay otro mecanismo que dice, esto tengo que eliminarlo, ¿ya? Y a eso genera la diarrea. Por eso también no se debe cortar la diarrea cuando da en el cuerpo, ¿cierto? No correr a la farmacia y comprar loperamida para cortar la diarrea, porque el cuerpo de cierta manera es astuto y está eliminando ese patrón que no necesita para que pase ese patrón estomacal. Ahí también podríamos decir que hay mecanismos complejos que están trabajando. No hay solamente uno. Ay, me duele el codo y es solamente codo. Que hay más allá de eso. Entonces, en esta analogía, la medicina china también dice que hay síndromes mixtos, medios, medio interno, medio externo, y van a tener aquí básico las aburras, los aspectos específicos también en zonas de la lengua. ¿Ya? El frío se va a manifestar de una manera, el frío en exceso, por ejemplo, no los vamos a leer todo porque si no, no alcanzamos. El calor, lengua roja, la humedad, la insuficiencia, todo se va a manifestar de una forma específica en la lengua. Entonces, no solamente miramos en el diagnóstico, glosodiagnosis, lo más vago, lo más básico es mirar solamente las zonas específicas, porque eso no es la glosodiagnosis. La glosodiagnosis es todo, ¿cierto? Cómo están los labios también nos van a entregar un indicio. Pero además, si nos vamos solamente al músculo lengua, cómo está la humedad de esa lengua. Si está seca o tiene mucha baba, mucha saliva, ¿cierto? Si está agrietada. Entonces, vamos a mirar patrones macros y vamos a mirar zonas específicas. Y se va preguntando y contrarrestando con lo que yo voy llenando en la anamnesis, en la ficha. Bueno, esto es más o menos lo que estaba explicando. La flema, la humedad, todos van a tener una característica específica. Aquí hay varios cuadritos que explican más o menos factores específicos y los signos que se van a ir manifestando en la lengua. ¿Ya? Hay estados exterior, como ya mencioné, está estado interior, medio interno, medio externo, de frío, de calor, no los vamos a leer todos, pero por ejemplo el frío, ya lo mencioné, la saburra, esta capa blanquecina que es normal tenerla, más blanca, y si es de calor, más roja. Y si lo ampliamos, fíjense qué interesante, el rojo va a estar asociado al fuego. Cuando me golpeo y se inflama, se pone rojo, se pone caliente, ¿cierto?
¿Y yo qué pongo? Frío. ¿Cierto? Para contrarrestar yin y yang. El mismo principio que tiene la medicina china durante millones de años es el mismo principio que tiene la medicina convencional. Por ejemplo, el kinesiólogo o el fisioterapeuta cuando tratan patologías anatómicas, ¿ya? Y si hay frío, ¿cierto? ¿Qué voy a colocar? Calor. ¿Cómo va a estar la zona? Rígida, ¿cierto? ¿Cómo va a estar el músculo? Como se conoce coloquialmente, tieso, rígido. ¿Y qué le voy a poner? Calor. ¿Cómo va a ser mi dolor? Más asociado al frío, porque cuando muevo se cesa, mismo principio. Frío y muevo genera calor, yin y yang. Frío, calor, es como que yo me pongo un guatero. No, al contrario, cuando estoy estático se pasa. Es un exceso, es calor, ¿cierto? Entonces cuando yo estoy estático me voy a dormir y no me muevo, estoy rígido, estoy más frío. Si ustedes se toman la temperatura cuando se hacen una terapia y están en una camilla, por ejemplo, unos 20 minutos, la temperatura baja. La presión arterial también baja. Entonces hay patrones que están asociados y que van a trabajar siempre a la par. No trabajan de manera aislada, nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un conjunto de patrones específicos. Acá, por ejemplo, algunas fotografías del brillo de la lengua y el color de su cuerpo, que eran cosas que yo he ido mencionando, ¿ya? Que se van revisando. También, hoy por hoy, hay mucha investigación sobre factores que tienen relación con la lengua, saliéndose un poco de la glosodiagnosis, y yo lo digo para ir complementando, como por ejemplo, si me cepillo o no la lengua, si me barro, ¿cierto? La lengua con estas alitas, se llama, esta especie de placa plana, ¿cierto? Pero fíjense qué interesante que los estudios hablan, y volvemos a lo mismo, de que todo está por algo. Los estudios hablan de que cuando yo me cepillo la lengua o las paredes internas de la boca, cambio el microsistema o la microbiota bucal. Lo mismo que cuando me aplico, por ejemplo, un Listerine con mucho alcohol, ¿cierto? Y eso en el fondo, esa saburra y esos que podríamos decir que a lo mejor se ven feos quizás cuando la saburra, mírense la lengua cuando están tomando algún antibiótico. Huelan el pipí, ¿qué pasa? ¿Cierto? Hay un cambio. Pero de cierta manera eso está por algo, volvemos a lo mismo, al concepto. El apéndice no lo tengo porque estaba vacío y está ahí. La vesícula biliar no está porque sí. Todo cumple una función en este organismo, en esta máquina perfecta. Y cuando no está, eso queda de cierta manera sin esa acción o esa defensa, dependiendo de lo que estemos hablando. Los pelitos de la nariz cumplen una función. ¿Y qué hacemos con cera? Cumplen una función de protección, al igual que las cejas y las pestañas. Las cejas, ¿cierto? Para el sudor, para lo que podría caer en el globo ocular, las pestañas para la luz, etcétera, etcétera. Entonces, la saburra también, volviendo al tema y englobando todo lo que estoy hablando, la saburra también cumple una función de cierta manera de protección. Junto con obviamente las partes de la lengua, las papilas gustativas, las más internas, las que están cerca del riñón, son las más que se atrofian y tienen un mecanismo de protección. Se dice, y en algunos textos hablan, medicina china y no medicina china, hablan de que ayudan, por ejemplo, cuando uno se pudiese accidentalmente tomar un veneno, ¿cierto? Se van a poner más atrofiadas y van a de cierta manera repeler esto. ¿Ya? Entonces, si analizamos eso, todo en la lengua, en el cuerpo, nos va a entregar un diagnóstico, algo específico.
¿ya? Y todo está ahí porque sí. No, todo está ahí porque cumple una función o ayuda a el de al lado, ¿ya? Entonces, por eso es tan relevante en la medicina china, ya con todo esto que he explicado, es tan relevante y es tan precisa, al igual que la pulsología, ¿ya? Al igual que cuando yo sé determinar rasgos de la cara, somos un todo, ¿cierto? Si mi lengua está seca y agrietada, yo podría asumir que falta líquido, algo muy básico. Y pregunto, ¿toma agua? No, no tomo agua. ¿Y cómo va a estar esa piel? Seca y agrietada. ¿Y cómo va a estar ese pelo? Seco y agrietado. ¿Y cómo va a estar el ojo? Lubricado. Jamás. Ya estoy hablando, poniendo casos hipotéticos de los cuando ya hay una patología, hay un extremo, ¿cierto? Y eso podría alterar los órganos que tienen relación con los líquidos, por ejemplo, los riñones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tomo radiografías macro como rasgos específicos y después me voy a las zonas específicas que les mostré anteriormente. Ah, zona de hígado. ¿Me concuerda o no me puede concordar? Porque hay una cantidad eh, de factores que pueden ser mixtos también. Fíjense, por ejemplo, acá en la diferenciación entre inflamaciones que tienen que ver con el órgano. El órgano no está funcionando porque está inflamado. O quizás está funcionando, pero su acción está más ralentizada. Tiene que ir a esta rapidez con esta acción y está o se estanca. Entonces, fíjense que el patrón no solamente habla de, voy a ver las partes que aprendimos anteriormente, ¿cierto? Sino que también algo macro. Fíjense que, por ejemplo, la hinchazón que tiene relación con el vaso va a estar hacia los lados, ¿cierto? De forma más dentada. Pero vaso-páncreas está al medio. Entonces también yo podría decir, no me concuerda, pero la hinchazón en términos generales, el edema, es lengua más corta, fíjense, más ancha y dentada. Pero, por ejemplo, la inflamación de hígado, que sí tiene que ver con la parte que aprendimos en el esquema, está como de ciertamente pelada, inflamada, pero completa. Voy a poner acá, espérenme, que quizá no lo están captando. Lo voy a colocar acá para que lo veamos. Denme un minuto. Más pequeño. Ya. Entonces, fíjense. En la hinchazón en el vaso, ¿cierto? La diferenciación, cuando hago diferenciación de los síndromes, vamos a revisar que el vaso va a ser inflamado en la zona, en los laterales, pero con una inflamación distinta. Fíjense que este estaría más asociado a una lengua con calor, por ejemplo, al calor el hígado, y el vaso más al yin, al agua, al edema. Entonces la lengua va a tener mucha más saliva, podría, y esta va a tener un poco más de sequedad. ¿Ya? Entonces este sería hinchazón de vaso y este sería hinchazón de hígado, que no es lo mismo, ¿cierto? Porque aquí ya, vemos aquí, este sí es hígado, perfecto, me concuerda, pero acá analizo lo más macro, que es, que también lo aprendemos, que es lo más ancho, como un edema, una inflamación. Una pierna hinchada con edema es vaso, por ejemplo. ¿Ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Hola Giovanni, ¿cómo estás? bien, ¿y usted con quién hablo?
Nos conocemos. Cue- No le ¿Aló? escucho. ¿Me escuchas ahí o no? Ahí sí lo ¿Sí? escucho. Ya. ¿Puedes volver la diapositiva, por Por favor? supuesto, ya. Ya. Consulta. En el esquema de la lengua de abajo, Ujú. en todas las zonas, ¿cierto? De la lengua y sus respectivos órganos, Sanfu. El lado donde está el hígado es, para mi lado, es el lado izquierdo. Es el lado izquierdo, sí. Y El este lado, es el lado derecho. Aparecía, mira acá. Cuando lo mencionamos, aquí estaba. ¿Ves? Acá está. La punta de la lengua, que yo lo mencioné y lo leí en alto, la punta de la lengua corresponde al corazón. La zona entre la punta y el centro, ahí está el centro, entre la punta y el centro corresponde al pulmón. El centro al estómago y al vaso, estómago y vaso. En la base, la parte interna, a los riñones y a los intestinos y a la vejiga y en la mujer al útero. Y el borde izquierdo al hígado, borde izquierdo, y el borde derecho a la vesícula biliar. ya, Entonces, efectivamente, el izquierdo es el hígado y el derecho es la vesícula biliar. ¿A dónde estamos? Estamos acá. Pero sí, entonces por eso yo mencionaba que esta hinchazón aquí, si lo vemos igual que esta imagen, estaría en el lado izquierdo. ¿Ya? Obviamente que hay que tener también recordar eso cuando nosotros estamos viendo a un paciente, ¿cierto? Cuando vemos una fotografía, por ejemplo. Tenemos que saber cuál es el lado izquierdo o saber cuál es el lado derecho, ¿ya? Para poder determinar si es hígado o si es vesícula biliar. ya. Entonces, ya, en la lengua donde dice hinchazón de vasos. Bueno, yo sabía de que cuando se hinchaba los lados laterales y aparecían como las marcas de los dientes, era un Ujú. problema al vaso, ¿cierto? Claro, sí. Ya, pero eso es algo que yo había escuchado y lo sabía desde antes, pero si yo sé que a este lado izquierdo yo estoy viendo mis dientes marcados, ahí yo no atribuyo nada al hígado, aunque el vaso Es esté en que la mitad de la lengua. A ver, es que el patrón va a ser distinto. Por ejemplo, fíjense que el de hígado es más alargado, aunque tenga, por ejemplo, las improntas dentales. Pero el patrón, fíjense que es más alargado, es desde allá hasta acá. Este es hinchazón de hígado y este es de vaso. ¿Por qué? Porque acá no está el mismo patrón que acá. Y acá estoy solamente tomando esta zona que tiene mucha agua, que está y la forma de la lengua en el fondo también, que es más corta, es más ancha y las improntas dentales están a los dos lados, ¿cierto? Entonces acá el patrón, podríamos decir que está dentada también, pero el patrón con respecto a la saburra es distinta. Podría ser que están los dos. Recuerden que hay un mixto, hay algo que va cambiando. Entonces podría ser en esta teoría de los cinco movimientos, el Wuxin, uno puede afectar al otro. Entonces podríamos ver la primera semana, ¿cierto? Con temas de vaso y la siguiente semana con temas de hígado o a la inversa. ¿Ya? Entonces, claro, van a haber patrones específicos, por eso yo decía antes que yo analizo lo macro como una característica y también lo voy contrarrestando con el esquema, pero la glosodiagnosis no es solamente este esquema. Si yo, por ejemplo, pudiese decir la lengua está seca, completa y tiene eh, poca saliva, poca saburra,
¿ya? No hay líquido orgánico, entonces ahí yo tendría que entender o ver cuáles son los órganos que tienen relación con los líquidos orgánicos, cuáles son los que pertenecen más al yin, ¿cierto? Riñón, vaso y los acoplados, porque el corazón y hígado pertenecen más a los yang, de cierta manera. Por eso hígado es más rojo, por eso calor es o corazón es más rojo. Por eso hígado va a ir asociado al calor, a una más yang, a una saburra más amarilla, más espesa. Y el vaso, que tiene relación más con el yin, va a estar asociado más al agua, a lo más blanco, a lo más pálido. Entonces hago diagnóstico por algo macro y reviso las zonas, ¿ya? Pero no necesariamente las zonas son las que yo voy a determinar. Por eso se llaman síndromes. ¿Se entiende más la idea? ¿Ya? Hay un mix de cosas, ¿ya? Porque si lo vemos de manera aislada y no complementamos o vemos como macro, nos vamos a quedar solamente con una revisión de esta zona, pero no necesariamente tengo que solamente determinar, este es vesícula biliar, entonces aquí hay vesícula biliar y hígado. No, voy a lo macro, igual que en todos los otros microsistemas, ¿cierto? Cuando reviso, por ejemplo, la auriculoterapia, cómo es la forma de la oreja, si es más roja o si es más fría, si es más gruesa o más delgada. Y después me voy a las zonas cuando hago palpaciones. Y ahí determino si en la zona de corazón, estoy inventando, tiene un lunar más rojo o tiene un vaso, una vena, un vaso sanguíneo mucho más marcado, ¿cierto? De lo macro a lo micro. En la hidrología lo mismo. Veo el ojo como un todo, ¿ya? El diagnóstico a través del iris. Esa es la traducción, pero sabemos que no solamente es del iris, porque vemos la pupila, vemos la esclera, la zona blanca, vemos cómo está formado el ojo. Entonces, de lo macro, pero también me voy a lo micro. Y ahí voy haciendo el análisis. Y ahí voy comprobando también. Sí, es de vaso porque la lengua en términos generales, estoy inventando nuevamente, me habla de vaso, pero si me voy a la zona de vaso, también, por ejemplo, hay un patrón específico, hay una grieta muy profunda, se junta mucha saliva ahí, entonces ahí me decir, perfecto, entonces hay improntas dentales como algo macro, pero también si me voy a la zona del medio hay mucha humedad, ¿cierto? Y la humedad, ¿a cuál pertenece? Al vaso, ¿ya? Acá, por ejemplo, lo mismo un poco, diferenciación de las áreas de hígado, estómago, vaso y de pecho. Fíjense qué interesante que la medicina también habla eh, de las zonas. Es decir, yo mencioné que era esto al revés, ¿cierto? Entonces teníamos una zona superior o un yao superior. Ahí están los órganos de esa zona internamente, el del medio y el de abajo. Y aquí, por ejemplo, fíjense que este es un patrón que está asociado al tórax o al pecho y que podría ser en las mujeres temas con las mamas. ¿Ya? No está aquí completo el texto, pero de eso habla. ¿Ya? Entonces, generalmente este patrón, si aparece, podría ser más, y en mujeres podría hablar de zona de tórax y de pecho. ¿Ya? Y ahí tiene que ver con algo que está en esa zona de pecho y tórax. Porque si se fijan, la lengua cambia su morfología y adquiere estas especies de protuberancias, ¿no? Entonces este es un patrón que está más asociado al tórax y a pecho y a los órganos que están ahí, ¿ya? Porque estoy analizando la forma, ¿ya? No solamente las partes. Este también zona de tórax y de pecho. Este, ¿ya?
más de estómago-vaso, ¿ya? Y este lo vimos, ¿cierto? Este sería más de hígado, ¿ya? Entonces, de esa manera yo voy analizando distintas cosas en la lengua, no solamente analizo las partes, analizo el color, analizo si es pálida, si es más blanca, si es roja, si es pálida húmeda, etcétera, etcétera. Como esta, por ejemplo, mucha humedad, esto es vaso, ¿cierto? Vaso, improntas dentales, vaso, es más corta, hay mucha humedad, ¿cierto? No hay un patrón específico en el medio, quizás, bueno, la fotografía no se ve muy bien. Acá también hay improntas dentales, entonces ahí, aunque no haya el patrón específico en la zona de vaso, que podría estar o no, esto, términos generales, me va a hablar de vaso. Fíjense, miren en la parte de los labios, que parece que estuviese igual que la zona de la lengua. Hay humedad. Las improntas dentales, vaso. Improntas dentales, hasta en los labios tiene esta forma como irregular, ¿cierto? Bueno, y aquí dice vaso. ¿Se fijan? Entonces, de lo macro a lo micro, ¿ya? Muchas personas que hacen glosodiagnosis esperan ver específicamente todos los patrones asociados a una batería. No va a pasar de esa manera, ¿ya? Porque los síndromes cambian y los síndromes son mixtos. Lo que se alimenta esa persona, si se cepilla los dientes, con qué pasta podría cambiar, ¿cierto? Por eso cuando se hace glosodiagnosis debe ser sin haber ingerido café, sin haber tomado Coca-Cola reciente. Los textos clásicos hablan de que tiene que ser muy temprano en la mañana, antes del primer desayuno, con la luz de día, con la luz natural, ¿cierto? Si yo me la tomo con este aro de luz, yo me veo más blanco, quizá. Casi Gasparín, porque la luz también va a influenciar en lo que yo estoy observando, ¿ya? Entonces, hablo de que es un mundo en términos generales. Entonces, muchos no logran hacer la glosodiagnosis porque esperan que estén todos los signos como una batería, ¿no? Aquí tengo esto, pero puedo tener 10 de uno, voy a inventar, 3 de otro y 2 de otro. Claro, hay un patrón específico, acá está el problema, pero también, ¿cierto? Hay indicios o cosas que están presentándose en otros patrones. Hay frío y calor, ¿cierto? Como en la fiebre, ¿cierto? El resfrío, como va pasando por etapas. No todo es blanco o negro, y en la medicina es idéntico, ¿ya? Entonces, tengo que irme de lo macro, tengo que irme a lo micro. Siempre, si es roja, si es más púrpura, si es más azulada, si es más morada, ¿cierto? Estos cuadros son fantásticos porque aquí yo hago resumen de todo lo que podemos encontrar como color y como significado, ¿cierto? Si es más pálido, si es pálido claro, brillante, rojo, rojo húmedo, rojo seco, eh, rojo escarlata, rojo con espinas, ¿cierto? Como las papilas muy atrofiadas, azul, azul sin saburra, azul con saburra en el centro. Hay una cantidad enorme de patrones que van cambiando. ¿Por qué? Porque todo en el cuerpo muta, no hay nada estático, ¿ya? Y todos los sistemas trabajan a la par para yo poder hacer mi día, por ejemplo, que es me levanto, desayuno, trabajo, llego a mi casa, duermo, por ejemplo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Así está rígida. La forma también. El color, la forma y los patrones específicos que están acá. Fisuras, si es extendida, si es desviada, entumecida, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y con esto me parece que vamos a ir terminando por el horario. Bueno, aquí hay más cuadros. Eh, yo hago bastantes cuadros porque es la manera más fácil de aprenderlos,
quizás memorizando y de resumiendo muchas cosas, ¿ya? Porque hay muchos textos y mucha información sobre la glosodiagnosis, ¿ya? De hecho, hay unos estudios que hablan también hasta con fotografías tomadas con cámaras especiales parecidas a las que se hacen las eco, en donde va cambiando la forma interna de estas especies de raíces nerviosas que tiene la lengua cuando hay un patrón de frío y cuando hay un patrón de fuego, ¿ya? Y obviamente va cambiando. Si yo estoy tomando un antibiótico, va a cambiar. Entonces también hay aspectos o cosas que yo podría confundir. Entonces por eso no solamente, vuelvo a lo mismo, no solamente reviso el patrón específico, la forma, sino que lo macro y lo micro, y ahí voy sacando deducciones con toda esta información, ¿ya? ¿Qué más les puedo contar? Esta es una clase introductoria debido a un curso que vamos a hacer pronto de un nivel pero experto que no hemos hecho antes, o yo por lo menos no he hecho acá en el Centro OneMin. Hicimos uno hace tiempo, pero era un curso mucho más básico. Obviamente hacemos un resumen de algunos aspectos que van a hablar de las bases, de algo, de las cosas que vemos, ¿cierto? Como las formas, ¿cierto? Las zonas, etcétera. Pero en este caso, en este nivel experto, vamos a hacer y ver temas que no hemos visto antes en donde se diferencia, ¿ya? Entonces mucho más extenso, mucho más profundo el estudio de la lengua, que tiene relación con saber determinar y llevarlo de cierta manera a entrelazarlo con algunas patologías desde la visión de la medicina más convencional, ¿ya? Porque en la medicina china, yo sé que muchos saben y otros no hay una enfermedad como tal, como la tenemos en el otro lado, digo, en la medicina más convencional, alópata, cuando uno va al médico, medicina general, ¿ya? Allá, por ejemplo, puede haber una bronquitis y acá vas a ver un síndrome de estancamiento del SAN que tiene relación con la parte pulmonar y los bronquios, por decir algo, ¿ya? Entonces estas características, este conjunto, yo de cierta manera en mi cabeza tengo que pensar y aprendo a que podrían ser estas patologías, ¿ya? Y obviamente esto, siempre la medicina china es preventiva. La idea es que los patrones se van manifestando antes, durante y después. Es decir, yo podría encontrar patrones que me podrían entregar indicios de una predisposición a una enfermedad. Por ejemplo, cuando tengo la enfermedad, durante, también obviamente van a estar los patrones y quizás van a estar más marcados. Y cuando ya no está la enfermedad, también voy a poder hacer una revisión y ese patrón debiese haber cambiado, haber mutado, ¿cierto? Entonces, por eso lo puedo usar como preventivo, lo puedo usar en el momento de la enfermedad. Por ejemplo, a lo mejor la persona no va al médico y quiere un diagnóstico y lo puedo usar después, ¿ya? Y no necesariamente este conocimiento es para los estudiantes o la gente que le gusta la medicina china. El diagnóstico lo podemos hacer para complementarlo con todas las técnicas que tengamos o que realicemos, ¿ya? Nos va a servir como una herramienta de ayuda cuando yo sé descifrar los patrones de la glosodiagnosis. Nos va a servir si hacemos, por ejemplo, Reiki, si hacemos biomagnetismo, el patrón va a ser el mismo. Y si yo determino que es riñón, estoy inventando, voy a trabajar con mis herramientas en riñón, con imanes, con Reiki, con la técnica que yo realice, ¿ya? Porque en el fondo el cuerpo se está manifestando a través de algunos patrones, ¿ya? Lo externo,
es la ramificación de lo interno, ¿cierto? Aquí hay, bueno, algunos casos, etcétera, etcétera. Y con eso terminamos el día de hoy. Estamos un poco pasados. Les voy a mostrar, yo tenía por acá, bueno, lo que se ve en este curso. Comienza el martes 16, que es la próxima semana, y ahí son 2 horas. ¿Ya? De 19:30 a 21:30 comenzamos la próxima semana, martes 16. Vemos acá lo que, bueno, ya lo mencioné esto, pero más o menos lo que hemos ido mencionando y el contenido completo de este gran curso experto. Casos clínicos, el cepillado de la microbiota bucal, los alimentos, qué pasa con los medicamentos y la lengua, los antibióticos, los corticoides, las 8 reglas, el diagnóstico por estas 8 reglas, el diagnóstico también hablamos de la lengua en los niños, diferenciación de síndromes de los 4 niveles que también revisamos un poco, ¿cierto? Que si es más externo, más interno, medio externo, y las patologías también que los vamos llevando, todos estos patrones específicos de lengua lo vamos llevando a, de cierta manera, a hacer la similitud con las enfermedades más de la medicina convencional. ¿Ya? Y aquí está el desglose de cómo es el curso. Son 5 clases, por ende son 10 horas en donde vamos a ir aprendiendo de la glosodiagnosis. Comenzamos el martes 16, siempre son los martes, durante 5 martes consecutivos, a menos que pase algo, algo externo, se corte la luz, hay un terremoto, etcétera. De 19:30 a 21:30, martes 16, martes 23, 30, etcétera, etcétera. Y se entrega obviamente el material en un PDF y la grabación de cada clase. ¿Ya? Y con esto voy a dejar el micrófono abierto unos minutitos. Si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, lo puede hacer ahora. Voy a ir leyendo los mensajes. Aquí habían unos mensajitos desde el comienzo, a ver si hay algo que no expliqué. Buenas tardes, buenas tardes. Hay cambios si es diestro o zurdo. No tiene relación con eso. Pedro Muñoz preguntaba si habían cambios, me imagino, por el mapa. No, sigue siendo lo mismo. Y la zona del páncreas, pregunta Gabriela, no sale en la lengua, no sale específicamente, pero lo mencioné. Vasopáncreas va junto, ¿ya? Siempre es vasopáncreas. Aunque diga vaso, en la medicina china es vasopáncreas como uno. Entonces, si quiero analizar el páncreas, la zona de vaso tengo que analizar. Igual como conjunto, siento el centro, que es vasopáncreas y estómago. ¿Ya? El meridiano se llama vasopáncreas, un solo meridiano, o sea, el meridiano se llama, o el canal se llama vaso, pero en la terminología china siempre es vasopáncreas, aunque se llame meridiano del vaso, está atribuyendo al vasopáncreas. En la zona de la lengua está vaso solamente, o dicen los textos vaso, pero alude al vasopáncreas. En la zona de los pulsos, ¿cierto? Tenemos los órganos, 3 acá y 3 acá, los mismos órganos que hemos ido viendo, ¿ya? Corazón, los SAN, corazón, pulmón, vasopáncreas o vaso, la zona del vaso es vasopáncreas, ¿ya? En la saburra nace la producción de óxido nítrico, exactamente, Nina, y obviamente tiene un mecanismo específico que ayuda a esa microbiota bucal,
¿ya? Por eso no hay que cepillarla, como tips, ¿ya? No hay que sacarla. Ahora, si por ejemplo tengo halitosis, tengo algún problema médico, me tengo que cepillar la lengua y ahí eso cambia, ¿cierto? Pero a lo mejor no me la voy a cepillar las 4 veces, las 5 veces que me podría cepillar los dientes, ¿ya? Me la voy a cepillar a lo mejor la vez en la mañana, quizá, ¿ya? Eh, Hay una foto de la lengua normal para comparar. A ver, no sé si tenemos una foto de la lengua normal. Pero claro, acá en estos textos va a salir una lengua casi de spot publicitario. Esta es una lengua normal. La voy a compartir. Claro, va a salir como de Colgate. Acá vemos, acá está la lengua normal. Seguir compartiendo. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ya, esta sería una foto de lengua normal. Y como conceptos, la lengua normal va a tener un brillo, un espíritu, se dice. ¿Ya? Las características de la lengua normal son brillo, espíritu. La lengua normal debería tener un brillo, su color debería ser brillante o vivo, particularmente en la raíz, o sea, en la parte de interna. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver con la zona del riñón, con la zona urogenital, con la esencia que hablan los chinos. El color y cuerpo. El color debería ser rojo, es aquí, no rajo. Rojo, pálido y con una apariencia de frescor, muy similar a la de un trozo de carne fresca. ¿Ya? En la medicina china la lengua está considerada como el brote del corazón, ¿ya? O la manifestación, en términos generales, la lengua. ¿Qué significa? Que el estado del chi del corazón y de sangre se reflejan ahí. O sea, en términos generales, este espíritu, este brillo que debe tener la lengua normal, también está reflejando la zona de corazón y el estado interno del cuerpo. Por ejemplo, si tengo un problema estomacal, ¿dónde va a estar quizás una saburra más marcada o un indicio? En la zona del medio. Si alguien tiene acidez y cuando tienen estos reflujos, esta regurgitación ácida, mírense la lengua en donde se marcan patrones, en el medio. Cuando hay acidez, ¿qué pasa? Se agrieta, por ejemplo, ¿cierto? Se siente esa regurgitación ácida y la saburra se pone un poco más amarilla en la zona de estómago y vasopáncreas, ¿ya? Un color normal, fresco y rojo pálido indica que el cuerpo de la lengua está recibiendo un aporte abundante de sangre del corazón. O sea, aquí hay mucha metáfora, pero el chi o estos mecanismos, cuando se habla de chi de corazón, chi de pulmón, es también que la acción de ese órgano está funcionando de manera correcta. ¿Ya? Más que solamente imaginarlo como una bola de Dragon Ball en donde esta esfera luminosa hay solamente chi. ¿Ya? Eso, el valor por interno, Sandra, porque yo no manejo los precios, pero no son cursos para nada caros, son completamente accesibles. Hay que tener algún conocimiento previo para el curso, hablo de calor, frío, etcétera. Yo no conozco nada del tema, ¿podría tomarlo? Dice Gabriela. Sí, podría tomarlo, si bien es un nivel experto, pero al comienzo porque siempre hay personas que no manejan el tema completo. Hacemos un resumen y hoy día hicimos una pincelada, pero súper rápido y fui adelantando algunas diapositivas. Pero este no es el 100% original, el otro tiene muchas más páginas, ¿ya? Pero vamos viendo, claro, el esquema, ¿cierto? Un poco de historia, el esquema de la lengua, vamos viendo por qué ha habido una corrección de estos esquemas, un poco más o menos lo expliqué, y después de eso, de entender algunos conceptos básicos, ahí vamos viendo de a poco patrones,
viendo los síndromes y estos esquemitas que yo voy preparando, porque ahí está todo más detallado. Y después casos clínicos como una fotografía de la lengua, qué es lo que miré, dónde está el patrón, etcétera, etcétera. Así que sí se puede tomar. ¿Alguien que tenga alguna duda o consulta? Aprovecho de tomar té. Ya, no hay preguntas ni dudas. Chicos, espero que les haya gustado. Carla, ¿cómo estás? Ahí veo caras conocidas que siempre están. Espero que les haya gustado. Los dejo a todos cordialmente invitados. Que tengan una buena semana. Nos vemos pronto. Y nos vemos en algún taller, en algún curso también. Les mando un abrazo. Recuerden que a los que no pudieron Gracias, participar, Giovanni. ok, Muchas Francisco, gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. igual para ti, Francisco. Los que no pudieron participar o los que quieren verla de nuevo, mañana se las van a mandar al mismo correíto en donde se inscribieron y ahí les di los tips. Tienen que, la pueden ver en la página o descargarla, ¿ya? Es como una nube virtual. Se llama WeTransfer. Ya chicos, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, chao, que estés bien, Giovanni. Chao. Chao, muchas gracias.